La teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es el conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. También es una respuesta teórica elaborada entre los años 60 y 70 por los científicos sociales a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría del desarrollo. La teoría de la dependencia utiliza la dualidad centro-periférico para exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas, con un bajo valor agregado. En tanto, las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales, a los que se les ha asignado una producción industrial con un alto valor agregado. Los principales ejes sobre los que se rige esta propuesta son: 1. Las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas de recursos naturales, su mano de obra barata y un destino ideal para la tecnología obsoleta, situaciones sin las cuales estas últimas naciones no podrían mantener su nivel de vida a que están acostumbrados. 2. Las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones. Esta influencia no se limita a lo económico, sino que va más allá, llegando a lo político, mediático, educativo, cultural, deportivo y prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. Las naciones ricas buscan eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia, mediante sanciones económicas o el uso de fuerza militar. Los principales autores de la teoría de la dependencia son Fernando Cardoso y Enzo Faleto. Biografía de Fernando Cardoso. Fernando Cardoso nació en Río de Janeiro el 18 de junio de 1931. Fue un sociólogo político, filósofo y profesor universitario brasileño. Fernando fue funcionario de la CEPAL, senador de la República, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda. También fue presidente de la República de Brasil durante 2 periodos. Biografía de Enzo Faleto. Enzo Faleto nació en Santiago de Chile el 14 de julio de 1935 y falleció el 22 de junio del 2003. Fue un sociólogo chileno. Su publicación más importante fue Dependencia y Desarrollo en América Latina, escrita junto al expresidente brasileño Fernando Cardoso. También fue profesor titular de la Universidad de Chile. Estudió licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y se especializó más tarde con una maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se trasladó a la CEPAL, donde desempeñó importantes cargos como consultor de este organismo internacional, manteniendo su vínculo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, para regresar en 1990 a la docencia a la Universidad de Chile, donde ejerció hasta sus últimos días. Fernando Cardoso y Enzo Faleto en el año de 1969 identifican las plantaciones y la minería con la semiservidumbre o la esclavitud. Así, la estructura de tendencia de la tierra permite explicar extensa pobreza rural que caracterizó algunos países dependientes en el siglo XIX y XX. Estos dos autores van a criticar la idea de subdesarrollo, proponiendo el concepto de dependencia, la que sería un trazo particular
de la instauración del modo capitalista en las economías periféricas, en donde, en el último término, las decisiones que afectan las economías son tomadas en función de la dinámica y de los intereses de la economía central. El desarrollo, según lo entendieron Cardoso y Faleto, no era un hecho económico en sentido restringido. En él había grandes tensiones entre la cultura y la estructura social, las clases sociales y los estados y los sistemas de producción. Sin embargo, estos autores incluyeron el examen de los procesos de expansión de la economía internacional y la forma de cómo América Latina se fue incorporando históricamente al orden capitalista internacional. Ambos autores lo que destacan es que la dependencia al exterior viene de la subordinación y del comportamiento de clases sociales vinculadas con el nuevo orden capitalista internacional. Por consiguiente, al considerar la situación de dependencia y el análisis del desarrollo latinoamericano, lo que se pretende proponer de manifiesto es que el modo de integración de la economía nacional al mercado internacional supone formas definidas y distintas de interrelación de los grupos sociales de cada país entre sí y con los grupos externos. En otras palabras, la dependencia económica hacia los centros capitalistas tendrían consecuencias en las estructuras sociales de los países periféricos. Entre estos efectos, el más visible sería el dominio o la autoridad de unas clases sobre otras, según su relación con estos grupos externos. Esa dependencia respecto a los centros económicos internacionales generó en el interior de los países latinoamericanos la formación y la reproducción de situaciones estructurales de dominación social que fueron surgiendo en distintas etapas históricas, la fase de constitución del Estado Nacional y la formación de la burguesía exportadora. Lo que pretendían ambos autores, concretando su análisis, no era de hablar de la dependencia en general, sino de situaciones de dependencia. Con este concepto, insistieron en la posibilidad de explicar los procesos sociales, políticos y económicos nacionales a partir de una perspectiva histórica y estructural de la dependencia. En la propuesta de estos autores se señala una atadura histórica del desarrollo latinoamericano a las condiciones externas. La dependencia económica a los centros capitalistas limita el ejercicio de la soberanía nacional de los países latinoamericanos. Esta dependencia debilita y disminuye su capacidad de definir sus rutas de crecimiento y reduce drásticamente el rango de opciones nacionales. Y en otro extremo, esta dependencia económica fortalece la influencia externa sobre los países periféricos.